Bien chicos, empezamos entonces. Hoy nos corresponde trabajar en el curso de aritmética, muchachos, el avance número 4. Este avance 4 es referente a los temas de lógica, conjuntos y análisis combinatorio. Son temas fusionados en este avance, en esta semana. Pues vamos a explicarte brevemente la teoría de estos tres temas, haciendo un recordatorio de esto, para luego pasar a la parte práctica. Pues empecemos. La lógica, en la parte de aritmética trabajamos dos partes, la lógica proposicional y la lógica cuantificacional. Referente a la lógica proposicional, que se encarga del estudio del valor de verdad de las proposiciones. Ahora, las proposiciones son aquellas que pueden ser verdaderas o falsas. Tenemos también por aquí los conectores lógicos, que te ayudan a, como su nombre lo dice, conectar, unir proposiciones simples para formar proposiciones compuestas. Estos conectores lógicos o conectivos lógicos, también llamados así, son los siguientes. El conectivo llamado conjunción, que es una pequeña V invertida, y el significado es y, ¿correcto? Y puede formar la proposición compuesta P y Q. El conectivo lógico disyunción, que su símbolo es una V pequeña, el significado es un O, y la proposición compuesta sería esta, ¿no? P, O, Q. Luego tenemos el conectivo lógico, que es esta que parece como una onda, como una pequeña onda, una pequeña ola, ¿sí? Su significado es no, que de negación. El nombre de ese símbolo se llama negación y se coloca antes de la proposición, ¿no? No P, sería en este caso, no P. Este es el único conectivo que trabaja una sola proposición. ¿Sí? Es el único. Los demás trabajan con dos proposiciones. Después tengo el conectivo condicional, que su símbolo es una flecha hacia la derecha y se lee si, entonces. En este caso tendríamos P, la flecha a la derecha, Q. Se lee si P, entonces Q. Después tenemos la doble flecha, la flecha de izquierda y derecha, a ambos sentidos, que el nombre lógico del conectivo es bicondicional, y se lee sí y solo sí, o sí y solamente sí, también de esa manera se puede expresar. La proposición compuesta que formaría sería así, P, la doble flecha, Q, la cual se lee sí, P y solamente Q, ¿no? Sí, P y solamente Q, sí y solo sí Q, P, sí, solo sí Q. Tenemos también el conectivo lógico disyunción fuerte. Si ya hemos visto la disyunción anterior, es conocida como disyunción o disyunción débil. También se le dice disyunción inclusiva. Mientras que esta última es disyunción fuerte o disyunción exclusiva. Su símbolo es un pequeño triángulo y el significado es un doble O. O. En este caso tenemos en la proposición compuesta P el símbolo triángulo Q, la cual se lee o P o Q, o P o Q. De esa manera se leería. Bueno, estos conectores lógicos tienen tablas de verdad. Las tablas de verdad son las siguientes. Cuando tenemos dos proposiciones simples, P y Q, las combinaciones posibles serían verdad con falso, falso con verdad y falso con falso. Estos serían los posibles valores para P y Q, para dos proposiciones simples. Serían sus cuatro combinaciones. Si vamos a usar los conectivos lógicos P y Q, el conectivo lógico P y Q, la conjunción, solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Los demás casos son falsos. Solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Los demás casos son falsos. De ahí tenemos el conectivo lógico disyunción o disyunción débil, también conocido así, P o Q. En este caso, la disyunción débil es únicamente falsa cuando ambas son falsas. Los demás casos son verdaderos.
¿sí? Solo es falsa cuando ambas son falsas. Conectivo lógico condicional. Si P, entonces Q. Este caso solamente va a ser falso en el caso verdad-falso, en ese orden. Primero verdad, luego falso. Solo ahí será falso. Los demás casos son verdades. Inclusive falso-verdad también es verdad. Falso-falso también es verdad. Solo el caso primero verdad, luego falso, es falso. Los demás casos son verdaderos. Operación bicondicional. Si P y solo si Q, en este caso va a ser verdad cuando tengan el mismo valor. Por ejemplo, cuando los dos son verdades, es verdad. Y cuando los dos son falsos, también es verdad. Los demás casos, o sea, los casos diferentes, VF y FV, son falsos. El sí solo será verdad cuando tengan el mismo valor. Los dos verdaderos, falso. Verdadero. Los dos falsos, verdadero. Verdadero, falso, falso. Y falso, verdadero, también falso. Vamos a la disyunción fuerte. El triangulito, ¿no? O P o Q. De esa manera se lee. La disyunción fuerte solamente va a ser verdad cuando una de ellas o únicamente una de ellas es verdad. Sería el caso verdadero-falso o el caso falso-verdad. Los demás casos son falsos. Cuando son iguales, falso. Cuando son diferentes, son verdaderas. Podemos decir que esta disyunción fuerte es lo opuesto a la bicondicional, ¿no? La bicondicional dice que cuando son iguales son verdades, cuando son diferentes falsas. En cambio, en la disyunción fuerte, cuando son iguales son falsas y cuando son diferentes es verdadera. Esa sería una forma de recordarlo. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos una proposición compuesta de varias proposiciones simples, nosotros podemos resolver, ¿no?, toda esa proposición encontrando su matriz principal. En este caso, mira, tenemos PQ, sus combinaciones posibles, y tenemos toda esta operación. P o si P, si solo si Q, si solamente si, P entonces Q y Q entonces P. ¿No? Me dan estos símbolos de colección, paréntesis, corchetes y paréntesis. La forma de resolver toda esta operación es igual como si fuese una operación combinada. Empiezo con los símbolos de colección, los paréntesis, ¿verdad? Entonces vamos a resolver estos paréntesis que están aquí. Encontramos sus respuestas. Acá también un paréntesis, luego encontramos esta respuesta. Y este sí, solamente sí, va a ser el último operador que voy a resolver. El último conector que voy a resolver. Entonces, este corchete, al tener estos dos paréntesis que tienen que operar, me va a dar esta última operación del corchete. Y la operación de este paréntesis es esto. Los dos resultados encontrados se operan con este sí solo sí, con esta bicondicional, encontrando este resultado. Cuando el resultado de la matriz principal, que se le dice a esto, el resultado, sea todo verdadero, se le llama que es una tautología, ¿no? ¿Sí? Es una tautología. Pero si es que en la matriz principal, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, se desarrolla igual, la matriz principal todas son falsas, es llamada contradicción. Y si en la matriz principal de desarrollo de la operación compuesta encontramos al menos uno diferente, es decir, al menos un verdadero y todo lo demás falsos, o al menos un falso y todos los demás verdaderos, puedo decir que esto es una contingencia, ¿sí? Acuérdate, todas verdaderas, tautología, todas falsas, contradicción. Y si hay al menos una diferente, contingencia. ¿Está bien? Contingencia. Listo. Ese sería el primer repaso de conectores lógicos. ¿Tienes alguna duda sobre conectores lógicos hasta aquí? No, ¿verdad? Ya. Vamos a pasar a otra página. En esta otra página vamos a tener leyes del álgebra proposicional. Las proposiciones, ¿sí?, tienen leyes algebraicas, tienen equivalentes, ¿sí?, equivalentes más cortos tal vez. Luego de haber hecho algunas operaciones, yo ya voy a saber qué va a resultar.
son como propiedades en realidad, ¿no? La primera ley es de idempotencia. Cuando tú usas P y P es equivalente al mismo P. P o P es equivalente también al P. Si opero en el I y el O para la misma proposición P y P, sale P. P o P también sale P. Es la primera ley. De ahí tenemos la ley del elemento neutro. Si yo utilizo P y un verdadero, esto es equivalente a P. P y un verdadero es equivalente a P. P o falso, esto es equivalente al mismo P. ¿Sí? P o falso es equivalente a P. ¿Bien? Ley conmutativa. Como su nombre lo dice, conmutativa, ¿no? Conmutar, cambiar de posición. P y Q es equivalente a Q y P. ¿Sí? P y Q es equivalente a Q y P. He cambiado, ¿no? Acá también P o Q es equivalente a Q o P. Y además, P si solamente si Q es equivalente a Q si solamente si P. Son las tres operaciones que cumplen la conmutatividad. Pasamos a la ley asociativa. Asociativa, dice P, I, Q y R. En este caso tenemos doble I, ¿no? Un I y aquí dentro del paréntesis tenemos otro I. Voy a asociar. Acá está asociado el segundo con el tercero. Esto es equivalente a asociar primero con el segundo, P y Q en paréntesis, y el tercero. ¿Sí? Y el tercero. Esa es la ley asociativa. Puedo operar los dos primeros y dejar el tercero al final. O si yo quiero, también puedo operar el segundo con el tercero y dejar el primero al final. Es más, también puedo hacer P y R y dejar el segundo para el final. No, es asociativa, según me convenga el problema. P o Q o R, lo mismo, ¿no? Aquí hay un doble O y O. ¿No? Acá está asociado el segundo con el tercero, también puedo hacer lo mismo. P o Q, asociar el primero y el segundo, o R, dejar el tercero para el final. Ley distributiva. La ley distributiva trabaja para PI, paréntesis, Q o R. Tienes un I y un O. I, O. También funciona para el O y el I. O, I. Y debe estar asociado, ¿no? De esta manera. La distributiva me dice que puedo trabajar P y Q y P y R. P y Q, P y R. Son operaciones en paréntesis, las cuales se van a resolver con lo que me dice el paréntesis. Dice O, acá iría con un O. Ya está. Lo mismo sucede para el OI. P o Q, P o R. Y se operaría con esta operación que dice en el paréntesis, el I. Esa es la ley distributiva. Ley de identidad. P y verdadero sale P. P y falso sale falso. P o verdadero sale verdadero. P o falso sale P. Bueno, esta ley de identidad está completando esta parte de ley del elemento neutro, los cuales son este primero y este último, ¿verdad? Pero también aquí el P y falso sale falso. P o verdadero sale verdadero. ¿Sí? Esto lo sacas de la tabla de valores, ¿no? Ley del complemento. P y no P, una proposición y su negación, me sale falso. P o negación de P es equivalente a verdadero. Ley de la doble negación. Negación de la negación de P. Si tú vas a hacer doble negación, esta doble negación se cancela, te queda solo el P. Esa es la ley de la doble negación. Ley de Morgan. La negación de una conjunción, P y Q. Esta negación afecta a cada proposición, negación de P, negación de Q, y es más, afecta también a la operación. El I, la conjunción, se vuelve disyunción, se vuelve un O. Lo mismo sucede si es que fuese una disyunción, negación de P o Q, negación de P, negación de Q, y el O, negación, se vuelve I, se vuelve conjunción. Esa es la ley de Morgan. Ley de absorción, una de las leyes que tal vez puedan confundirte un poco, pero tómame mucha atención.
Para usar la absorción vas a tener cuatro casos. PI, PO, Q, esto se parece un poco a la distributiva. El único detalle aquí es que se repite este P dentro del paréntesis. El P se repite aquí. La absorción dice que PI, PO, Q, cuando se repite esta proposición, se va a ir todo el paréntesis, todo esto se va, quedándote solo el P. Lo mismo si tuvieras primero el O y luego el I. PO, P y Q. Se repite el P, ¿verdad? Se va todo este paréntesis, quedándote solo el P. Esas son las dos primeras leyes de absorción, cuando se repite la proposición que está fuera del paréntesis, ¿no? Ya. Tercera ley de absorción, esta vez tenemos PI, no P o Q. Nuevamente tenemos el I y el O, pero esta vez ya no se repite el P. Aquí dice P y aquí dice no P. En este caso, la que se va a ir negación de P, que va dentro del paréntesis. La negación que va dentro del paréntesis se cancela. Te va a quedar solo PI y en el paréntesis te queda Q. PI, Q nada más. Lo mismo sucediera si tenemos primero el O y luego el I. P y no P. El mismo esquema. Solo que ha cambiado aquí O y aquí. Lo mismo, en este tipo de absorción se va en negación de P y te queda PO el Q. Ya está, PO. Recuerda que sobresale la operación que está fuera del paréntesis. Aquí queda el I y aquí queda el O. Ojo. Sería en negación de P, solo quedaría el Q. ¿Está bien? En negación de P solo queda el Q. Por eso es que queda P y Q y aquí P o Q. ¿Correcto? Son leyes de absorción. Te ayudan a reducir expresiones de este tipo. Ley de la condicional. Como verás, muchas veces vemos aquí en todas las propiedades, en todas las leyes, vemos que funcionan con el I y el O, disyunción y conjunción, la mayor parte de todas, ¿no? Entonces esta condicional, la flecha hacia la derecha, la puedo convertir a una disyunción débil. ¿Cómo? Esta flecha lo volvería O, el entonces lo vuelvo O. Para eso la primera proposición se niega, negación de P, y la segunda, Q, se mantiene. Negación de la primera o la segunda. También podemos hacer el cambio de posición de elementos. P, entonces Q, es equivalente a cambiar de posición el Q y el P, pero con sus valores negados. Negación del segundo, entonces negación del primero. Esta ley es conocida como la del contrarrecíproco, ¿sí? En la parte demostrativa de las matemáticas se utiliza mucho el contrarrecíproco. Ahora, y de este paso podrías volver a usar la disyunción. Negación del primero se vuelve Q o no P. Te quedaría Q o no P. Por conmutatividad queda no P o Q, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Puedes usarlo. Muchas veces puede presentarse de esta manera y tú lo puedes convertir al original, ¿no? Ley de la bicondicional. La bicondicional, como son doble flecha izquierda-derecha, puedes dividirla en dos. P entonces Q y Q entonces P. Las flechas para ambos. P entonces Q para la derecha y Q entonces P para la izquierda, ordenándolo así. Además, puedo cambiar que esta bicondicional se puede colocar como P y Q o negación de P y negación de Q. P y Q o negación de P y negación de Q. Es una doble conjunción donde usa las dos proposiciones y sus dos negaciones, usando una disyunción para unir esas dos. Creo que la más recomendada para trabajar sería esta segunda, porque trabaja con el I y el O nada más, ¿sí? En cambio, si uso la primera, tendría que volver a usar esta condicional en cada caso, ¿no? Se puede, pero creo que sería un poquito más extenso. Ya está. Estas serían todas las leyes del álgebra proposicional. Cuando queramos reducir
proposición muy extensa, podemos usar estas leyes para reducirlas y simplificarlas. Muy bien, vamos a la tercera página con circuitos lógicos, ¿sí? Los circuitos lógicos que aprenderemos son el circuito en serie, que se denota de esta forma, P, Q, de esta manera. Su equivalencia lógica de un circuito en serie es el P y Q. Cuando tenga este gráfico de circuito, es un P y Q. También tenemos el circuito paralelo, de esta manera. Es como que forma una caja. P, Q, y continúa el circuito. Este circuito paralelo. Cada vez que tengamos esto, será un P o Q. Y también tenemos el circuito mixto, que usa serie y paralelo al mismo tiempo. Por aquí yo puedo darme cuenta que empieza el circuito, aquí está el paralelo, es un O, ¿va? Y dentro de ese O tenemos los elementos P, serie, Q. Esta serie es un I, ya es P y Q, en la parte de la primera operación. Y en la segunda operación tenemos una negación de R. Entonces primero veo que empieza el paralelo, ¿no? El paralelo es un O, y dentro del paralelo vemos que su primera componente, su primera parte sería una serie, P y Q, y el segundo es una negación de R. Este sería un circuito mixto. Es muy popular ver circuitos y me piden que lo reduzca a una expresión simple, ¿sí? ¿Cómo lo haré? Con las leyes del álgebra proposicional. Y por último, la lógica cuantificacional, que tiene dos cuantificadores, ¿no? Que son el para todo, que es una A invertida, para todo, y el operador existe algún, existencial, ¿sí? Universal y existencial, que es existe algún X, o sea que hay algún valor, y este es para todo valor, y este es algún valor, ¿sí? Aquí me dice que para todo X se cumple la función Px. Aquí existe algún X y se cumple la proposición X. Aquí me dice para todo X perteneciente a un conjunto A se cumple la proposición X y existe algún valor X perteneciente a la, entonces se cumple la proposición X. Estas proposiciones se pueden negar también, pueden negarse. La negación del universal, que sería esta, la negación del universal se vuelve la existencial, o sea, existe algún X, y niego donde no se cumpla Px. Si yo quiero negar el existencial, se vuelve el universal. Para todo X, no se cumple el Px. Para este caso, para un conjunto, ¿no? Para todo X perteneciente a A, se cumple el Px. En este caso, si quiero negarlo, sería existe algún X perteneciente a la que no se cumple el Px. Acá también, quiero negar existe algún X perteneciente a, se cumple el Px, quiero negarlo, el existencial si lo niego, sobre para todo valor de X perteneciente a la, no se cumple el Px. Niego tanto el operador como la proposición, ¿sí? No olvides eso. Muy bien, eso serían toda la parte de la lógica, es un pequeño resumen de toda la teoría. Lógica proposicional, lógica cuantificacional también, ¿no? Vamos al tema siguiente, que es el tema de conjuntos. Bueno, aquí en conjuntos he hecho un pequeño mapa conceptual donde vamos a resumir todo. Bueno, el conjunto es la reunión de varios elementos con características comunes, una colección de elementos, una agrupación de elementos, de objetos, personas, animales, etc. Los tipos de conjuntos que tenemos, los conjuntos que podemos representar, serían los conjuntos por extensión, los conjuntos por comprensión. Por extensión es cuando colocas cada uno de los elementos, los enumeras uno a uno, ¿sí? Lo vas colocando uno a uno, los describes uno a uno. Mientras por comprensión es cuando mencionas una característica especial
que solo cumplen los elementos del conjunto, como por ejemplo pueden ser letras o letras del abecedario que son vocales, o pueden ser números menores que 10, números mayores que 5 y menores que 9, ¿no? Etcétera, que tengan alguna característica específica. Bueno, de ahí tenemos los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn nos sirven a nosotros para representar, ¿sí?, a los conjuntos gráficamente. Donde dibujas una figura cerrada y dentro de la figura cerrada colocan los elementos del conjunto. Bueno, aquí he puesto un caso donde están los conjuntos numéricos, ¿no? Naturales, enteros, racionales, irracionales y los reales. Relaciones entre conjuntos. Tenemos la relación de contenencia, también conocida como relación de inclusión, ¿sí? Relación de inclusión o de contenencia. Se dice que un conjunto está incluido en otro conjunto cuando todos los elementos del primer conjunto también pertenecen al segundo conjunto. Eso significa que el primer conjunto está contenido en el otro. Aquí en el ejemplo he puesto A, las vocales, y B, A, B, C hasta la Z, el abecedario. Las vocales son elementos de todo el abecedario, entonces pertenecen al conjunto B. Todos los elementos de A pertenecen al conjunto B, A está incluido en B. ¿Sí? Relación de igualdad. Se dice que dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos conjuntos, los mismos elementos, perdón. Se dice que dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, aquí a A le he puesto A, R, M, A, las letras de la palabra arma, y B, R, A, M, A, los elementos de la palabra rama. Es exactamente los mismos elementos, ¿no? R, A y M, ¿correcto? Son las mismas. Entonces A es igual a B. De ahí tenemos las operaciones entre los conjuntos. Los conjuntos se pueden operar entre sí. Tenemos la primera operación llamada unión. Su símbolo es una U entre los dos conjuntos, A unido con B. A unido con B es un conjunto formado por los conjuntos que pertenecen a A o pertenecen a B. Son los elementos X que pertenecen a A o que X pertenece a B. Gráficamente sería esto. Para dos conjuntos sería de esta manera. Las tres regiones, la parte de elementos comunes, los que no son comunes de A y los que no son comunes para B. También tenemos la operación intersección, que su símbolo es una U invertida entre los dos conjuntos. El conjunto de intersección A intersectado con B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B en forma simultánea. Podemos decir que es el conjunto formado por los elementos comunes. Son los elementos X, tal que X pertenece a A y X también pertenece a B. Gráficamente serían los elementos comunes, este enlace, ¿no? Lo que está aquí. Porque eso está solamente sombreado en el enlace, ¿no? En el enlace. Diferencia. A-B. El símbolo es un guión, o sea, de diferencia, pues, ¿no? De la diferencia matemática que aprendemos en operaciones fundamentales. El conjunto A menos B es un nuevo conjunto, ¿sí? Es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al primer conjunto A y no pertenecen al segundo conjunto B. También se dice que son los elementos que solo pertenecen a A respecto de B, claro. Solo pertenecen a A. Son los elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, la gráfica sería, los elementos comunes son estos, los que solamente tiene A sería esta parte, esta media luna, ¿no? Esta media luna respecto a A, ¿sí? Respecto a A. Y está. Profe, y si yo quiero colocar B menos A, bueno, no es lo mismo. B menos A, si pongo aquí el B y aquí el A, serían los elementos que solo tiene B, ¿sí? O los elementos que tiene B y que no tiene A, que pertenecen a B y no pertenecen a A. Es muy diferente, cuidado. En ese caso, si yo quiero B menos A, sería la otra media luna, la de la derecha. Esta. No es lo mismo, ¿correcto? No es lo mismo. Diferencia simétrica. El símbolo es un triangulito. A, triangulito B. Diferencia simétrica. El conjunto A, diferencia simétrica B, que se lee
o A o B, ¿sí? O A o B, pero solamente en uno de ellos, ¿sí? Significa que son los elementos que pertenecen a la unión de ellos y que no pertenecen a la intersección. Son todos los elementos pertenecientes a la unión y que no pertenecen a la intersección. Si yo quiero la unión eran las tres regiones, pero que no pertenezca a la intersección tendría que despintar el enlace que es la intersección. La unión son las tres, la intersección es esto, hay que quitarle esto, quedaría vacío, ¿sí? Serían la solo A o solo B, o solo A o solo B, o A o B, ¿sí? También la diferencia simétrica se dice que es la unión de las dos diferencias. La diferencia de A menos B y la diferencia de B menos A las unimos. También se dice eso, la diferencia simétrica son las dos medias lunas. ¿Está bien? Y por último, la operación complemento. Esta operación complemento es la única que trabaja con un conjunto. Las demás trabajan con dos. Esta operación, que su símbolo es una C, como superíndice del conjunto, aquí A complemento o complemento de A. Algunos libros le colocan A y una comita, ¿sí? Que también significa complemento. Son los elementos que no pertenecen a A, pero están dentro del conjunto universal, ¿sí? Son los elementos que están en el universal y no pertenecen a A. Entonces, como solo estoy trabajando un conjunto, tendría que dibujar el conjunto universal, el conjunto A. Dentro de él están todos los elementos que pertenecen a A. Los que no pertenecen a A serían los que están afuera, pero dentro del universal, dentro del rectángulo. Sería lo que está afuera. Es como que si tuvieses una pared y una ventana. El complemento sería lo que está en la pared, más no en la ventana. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Al complemento de A también se le dice que es el universal menos el conjunto A. Lo que está en el universal pero no lo tiene A. Es un universal menos A. ¿Sí? Una diferencia también se puede expresar de esa manera. Listo. Esta sería la primera parte de conjuntos resumida, claro. Vamos a la segunda parte de conjuntos, que es las leyes del álgebra de conjuntos. Si bien hemos visto las leyes del álgebra en la lógica, ¿sí? La lógica proposicional, también podemos ver aquí leyes del álgebra de conjuntos. Primera ley, ley involutiva. Si tú tienes A complemento y le sacas complemento nuevamente, eso me sale el mismo conjunto A. ¿Qué quiere decir? Que el doble complemento es que se cancela, ¿no? Sale A. Ley de idempotencia. A unido con A es A. A intersectado con A sale A. 3. Ley conmutativa. A unido con B es B unido con A. A intersectado con B es B intersectado con A. 4. Ley asociativa. A unido con B unido con C, están aquí asociados el primero y el segundo, es equivalente al primero solo, unido, asociado el segundo con el tercero, B unido con C. Si te das cuenta, se parecen mucho a las de la lógica, ¿no? A intersectado con B, intersectado con C. Lo mismo, está asociado primero y segundo, aquí voy a asociar segundo y tercero. A intersectado con B intersectado con C. 5. Ley distributiva. A unido con B intersectado con C. A unido con B, A unido con C y se intersectan. Intersección de estas dos operaciones. Lo mismo si tuvieras intersección unión. A intersectado con B, A intersectado con C y ambos unidos. Hasta unión de esos dos resultados. 8. Ley de Morgan. A unido con B complemento. El complemento afecta a cada conjunto, A complemento, B complemento, y la unión se vuelve intersección. A intersectado con B complemento, A complemento, B complemento, y la intersección se vuelve unión. Ah, mira, se parecen mucho a las leyes del álgebra proposicional, ¿verdad? El único detalle que aquí tú tienes que recordar que la intersección es como si fuera el I y la unión es como si fuera el O, ¿correcto? 7. Ley de la diferencia, A menos B. El A menos B es A intersectado, la diferencia lo vuelvo intersección, y la segunda componente, B, se cambia a su complemento. A menos B es A intersectado con B complemento. Se cambia de diferencia a intersección y el B, el segundo, se vuelve complemento.
Tener cuidado en esta, es la única que aparece con diferencia, ¿verdad? Es la única que aparece con diferencia. Todas las demás está intersección, unión, intersección, unión. Esto me servirá si es que en una operación de conjuntos vea la diferencia y quiero reducirla. Para poder reducirla le voy a cambiar a intersección, ya que la intersección tiene muchas propiedades asociadas, ¿no? Muchas propiedades que se cumplen. Ley del complemento. A unido con A complemento sale el universal. A intersectado con A complemento sale el vacío. ¿Sí? 9. Ley de la unidad. A unido con el universal sale universal. A unido con el vacío sale la. A intersectado con el universal sale la. A intersectado con el vacío sale el vacío. 10. Ley de absorción. A unido con A intersectado con B me sale A. Claro. Aquí que te había dicho en la lógica que si se repetía, se cancela todo el paréntesis, te queda solo el A. Lo mismo cuando tienes acá intersección unión. Se repite, este paréntesis se va, te queda solo el A. Pero ¿qué pasa cuando tenías la negación? En este caso el complemento, ¿no? A unido con A complemento intersectado con B. Era el complemento. Se iba el complemento, ¿no? Y te queda A unido con el B. Lo mismo en este caso, intersección unión. Aquí se va el complemento, te queda A intersectado con B. Si te das cuenta, son las mismas leyes, ¿no? Exactamente las mismas leyes, pero con unión e intersección. Y no hay negación, sino que hay complemento, ¿correcto? Hay complemento. Muy bien, este sería el resumen de conjuntos. Vamos a pasar al último punto, que es el análisis combinatorio. El análisis combinatorio tenemos los principios del conteo, principios de adición y principios de multiplicación. Principio de adición es cuando un evento designado como A ocurre de n maneras diferentes y otro evento designado como B ocurre de n maneras diferentes. Entonces, el evento A o B en forma excluyente ocurrirá de m más n maneras diferentes. Cuando digo excluyentes es que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero viajar de repente no sé, a Iquitos, ¿no? O, bueno, puedo usar de repente diferentes medios de transporte. Puedo usar buses, ¿sí? Puedo ir en bus o puedo ir en avión también, ¿no? ¿Sí? Por tierra o por aire puedo ir, ¿correcto? Entonces los buses tendré tres opciones, por ejemplo, tres líneas que van hasta Iquitos. Y por avión también que hayan 5 líneas que van a Iquitos en avión. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llegar a Iquitos? 3 por bus, ¿no? 3 por tierra y 5 por aire. 3 más 5, 8 maneras. Ahí estamos usando el principio de adición. Porque no puedo ir por tierra y avión al mismo tiempo, ¿correcto? Son excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo. 2. Principio de multiplicación. Si un evento designado como A ocurre de m maneras diferentes y otro evento designado como B ocurre en n maneras diferentes, entonces el evento A y B en forma simultánea, o uno seguido del otro, eso es lo que significa simultánea, ocurrirá de m por n maneras diferentes. Aquí hay un principio de multiplicar las maneras diferentes. Esto podemos decir, a ver, de repente, quiero ir quiero ir un viaje, voy a ir primero, quiero llegar a Cusco, ¿no? Pero primero voy a ir a Arequipa y de Arequipa me voy a Cusco. Para llegar a Arequipa tengo 3 opciones, ¿sí? Y de Arequipa a Cusco tengo 5 opciones. Entonces, de forma simultánea, debo ir primero a Arequipa y luego a Cusco. De esa manera quiero realizar mi viaje. Voy a Arequipa, luego a Cusco. A Arequipa tengo 3 opciones para llegar y a Cusco tengo 5 opciones. De Arequipa a Cusco tengo 5 opciones para llegar. En este caso ya no es adición, porque es de forma simultánea. Tengo que hacer un viaje y luego el otro viaje. En ese caso tendría 15 maneras. 3 para llegar a Arequipa y 5 para llegar a Cusco. 3 por 5 tengo 15. ¿Sí? Tengo 15 maneras para llegar a Cusco, ¿no? Pasando por Arequipa, claro, forma simultánea. Principio de multiplicación fue eso. Ahora, técnicas de conteo. Muchas veces ya no vamos a requerir a usar estos principios. Vamos a tener algunos ordenamientos o combinaciones. Lo primero que vamos a aprender es la permutación. La permutación es simplemente ordenar elementos.
ordenar, me importa el orden de los elementos. El tipo de permutaciones que aprenderemos son la permutación lineal de n objetos tomados todos a la vez. Permutación de n objetos tomados de n maneras, ¿no? De n objetos. Denotado como P de n objetos tomados de n en n. ¿Sí? También lo puedo poner P paréntesis n, lo cual será factorial de n. Esto ocurrirá cuando me digan de cuántas maneras se pueden sentar 5 niños en una banca de 5 asientos. Quiero ordenar a 5 niños en 5 asientos. Son 5 objetos que tengo que ordenar en los 5 asientos, ¿no? De 5 en 5. Simplemente sería 5 factorial, ¿sí? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Lo resuelves y te sale 120. Hay 120 maneras de ordenar a los 5 niños en esos 5 asientos, ¿sí? Ahora, si quiero ordenar de repente a, no sé, a ver, en una fila de asientos, de butacas en el cine, una fila de 7 asientos y quiero ubicar a 7 personas, ¿sí? A las 7 personas las quiero ubicar en esos 7 asientos. Pues la idea es la misma, 7 factorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ordenar los 7 elementos en los 7 espacios, ¿no? Todos los tengo que ordenar en todos esos asientos. Entonces sería factorial de 5. Y tendrías que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar al 0. Esa sería la permutación lineal de n objetos tomados todos a la vez. Pero también existe la permutación lineal de n objetos tomados en grupos de r objetos, es decir, cuando no sean exactamente el mismo total. Por ejemplo, ¿qué pasará si yo quiero ordenar a 5 niños en una banca de 3 asientos? Solo tienes 3 asientos, no tienes 5. Entonces tendría que escoger grupos de 3 en 3, ¿verdad? Sería permutación de 5 objetos tomados de 3 en 3. En este caso se le dice que es una permutación lineal, pero donde el total de objetos que quieres ordenar no es el total de espacios que tienes, ¿no? Entonces tendría que tomar de 3 en 3, ¿no? Sería permutación de 5 en 3. Sería 5 factorial y sobre la resta de n y r. 5 menos 3 factorial. 5 factorial sobre 2 factorial, ¿cierto? El total sobre la resta. 2 factorial. 5 factorial sobre 2 factorial. Hay que operar eso. 5 factorial sale 120 y 2 factorial sale 2. 120 entre 2 me saldría 60. Hay 60 maneras de ordenar a 5 niños en una banca de 3 asientos. ¿Sí? 60 maneras diferentes. Ya está. Ahora, ¿qué pasará si ahora los asientos son más que los niños? Pues la idea es la misma, ¿sí? Si yo quiero ordenar a 3 niños en 7 asientos, pues es lo mismo, vas a hacer corresponder a los 3 niños en esos 7 asientos. Lo que voy a ir cambiando son la posición de los niños, ¿cierto? Lo mismo sería permutación de 7 en 3. Y lo resuelvo, 7 factorial sobre 7 menos 3 sería 4 factorial. 7 factorial sobre 4 factorial, lo opero y te va a salir, si no me equivoco, 210. Pero la idea es la misma. Cuando el total de objetos y el total de espacios sean diferentes, pues usas una permutación lineal tomados en grupos. ¿Qué tendrías que hacer esta operación? Tercera forma de la permutación circular de n objetos tomados todos a la vez. Circular de todos a la vez. Esto ocurre cuando tú quieres ordenar a unas personas alrededor de una mesa circular o alrededor de una fogata. ¿De cuántas maneras puedo ordenar a 5 personas alrededor de una fogata? Pues la técnica es permutación circular PC de n elementos. La fórmula dice que es factorial de n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque como voy a tomar en forma circular, ¿sí? Forma circular, tengo que colocar uno de ellos fijo, ¿sí? Un asiento fijo, y los demás voy a poder permutar en las demás posiciones. Entonces solamente podría permutar los demás dejando uno fijo. Uno lo dejo fijo y todos los permuto en los asientos restantes, ¿no? En ese caso, si son 5 elementos, uno que dejo fijo van a quedar 4. Esos 4 elementos los tengo que permutar en los asientos restantes.
sería una permutación de 4, ¿sí? De 4. Pero eran 5 elementos, entonces por eso n-1, 4 factorial. ¿Sí? Permutación circular de 5 elementos es 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4, eso me sale 24. Ahora, si quiero colocar a 10 personas alrededor de una fogata, pues sería permutación circular de 10. Y eso sería 10 menos 1 factorial, 9 factorial. Habría que multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9. Lo calculas y ahí está tu resultado. Solo en el caso de circular se hace con uno menos, ¿sí? Tomados todos a la vez. Vamos a la cuarta permutación. Permutación lineal de n objetos que no sean todos diferentes. Es decir, una permutación con elementos repetidos. Que no sean todos diferentes quiere decir que hay elementos repetidos, con repetición. Para este tipo de casos van a haber algunos elementos que se pueden repetir. Por ejemplo, si me dicen quiero ordenar 10 esferas y las 10 esferas, 2 son azules, 3 son blancas y 5 son rojas. ¿Qué hago en ese caso? Porque como son esferas del mismo color, son del mismo tamaño, son idénticas. Al colocar roja, roja, es lo mismo que colocar la segunda roja y luego la primera roja, pero son idénticas, es lo mismo. Te vas a dar cuenta que hay órdenes que se van a repetir. ¿Cómo puedo extraer esas repeticiones para no contarlas dos veces? Pues aquí se usa la permutación lineal de n objetos con repeticiones, ¿sí? Primero colocas permutación de n objetos. A, B hasta C son las repeticiones de los elementos. N objetos y A, B, C y todo lo demás son las repeticiones. A, B y C no es necesario si solo hay un elemento único. Si hay un elemento, si hubiera una esfera negra, no es necesario poner el 1. Solo los que se repiten. Por ejemplo, a partir del 2, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4 veces. Permutación de n objetos con sus siguientes repeticiones. ¿Qué se hace? Vas a colocar el total n factorial como numerador y en el denominador colocas los factoriales de las repeticiones. A factorial, B factorial, C factorial. Para nuestro ejemplo, aquí sí voy a usar los gráficos. Yo te había mencionado que habían 10 esferas, ¿verdad? 7, 8, 9 y 10. Digamos que de aquí 2 eran azules, y dije que 3 eran blancas y 5 eran rojas, ¿verdad? Pues en este caso, para calcular la permutación, yo colocaría permutación de n objetos, en este caso 10 objetos, y sus repeticiones. Este tiene 2, este tiene 3 y este tiene 5. Ya está. Sería el total 10 factorial sobre las repeticiones 2 factorial por 3 factorial por 5 factorial. Lo que sigue ya es resolverlo, muchachos. Aquí podemos usar algunas técnicas de álgebra. Cuando usas el tema de factorial en álgebra, el 10 factorial es equivalente a 5 factorial por 6 por 7 por 8, ¿verdad? Por 9 y por 10. Ahí está. Así puedo eliminar este 5 factorial con este 5 factorial. El 2 factorial todos sabemos que es 2 y el 3 factorial es 1 por 2 por 3, que es 6. Podría cancelar este 6 con este 6. Este 2 con este 8, que quedaría 4. Y solo multiplico lo que me queda. 7 por 4 por 9 por 10. 7 por 9, 63. 63 por 4, 252. Y por 10, 2520. Así me quedaría este ejemplo. Para permutación con elementos repetidos. ¿Sí? Con elementos repetidos. Profe, ¿y si solo hubiera aquí una bola de color negra, una bola negra, solo una, ¿es necesario poner el 1 aquí? No, pero aquí sí cambiaría a 11, ¿verdad? Porque son 11 elementos en total. Y se cambiaría todo lo demás. Ya no coloco una repetición, porque no tiene sentido, no, uno es único, no repito. Ya no necesito poner 1 factorial, porque 1 factorial es 1, no va a afectar igual. Por último, vamos a la parte de combinación. Combinación de n objetos tomados en grupos de R. Combinación, ten mucho cuidado en combinación. Si ya hemos visto permutación, en la permutación sí me importa el orden, porque trata de ordenar. Si quiere ordenar, importa el orden. En combinación no le importa el orden. Por ejemplo, puede ser de repente quiero elegir, ¿sí? Quiero elegir de repente dentro de 10 alumnos, quiero escoger a 2 representantes del salón, ¿sí? 2 representantes del salón, ¿ok?
solo quiero escoger dos representantes. Entonces no me va a importar el orden como los escoja. Si escojo primero a Jaimito y luego escojo a Pablito, es lo mismo que haber escogido a Pablito y luego a Jaimito, ¿no? O de repente, si quiero escoger a tres representantes, no sé, de repente para un equipo, de repente, ¿no? Quiero seleccionar a tres, a tres jugadores que van a dar una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, para eso, yo puedo escoger de repente, no sé, a Messi, luego a Cristiano Ronaldo, y luego puedo escoger de repente a Neymar, ¿sí? Pero como yo quiero los tres van a representar, ¿no? No me va a importar el orden si yo escojo primero a Neymar, luego a Messi, luego a Ronaldo, o primero a Ronaldo, luego a Messi, luego a Neymar. En sí, los tres van a representar. Entonces, no me importa a mí el orden. Entonces, como voy a coger ese grupo de tres, no me está importando el orden. Cuando no te importa el orden, se usa la combinación. ¿Está bien? Se usa la combinación. Ahora, si me dijera que de repente quiero escoger a tres representantes de un grupo, pero esos tres representantes, ¿sí? Esos tres representantes tienen funciones, por ejemplo, quiero escoger al brigadier, al subbrigadier y al delegado del aula, por ejemplo, ¿no? Ahí sí sería con orden, porque me importa si va a tener una función, pues, ¿no? Brigadier, al primero lo escojo al brigadier, luego al subbrigadier, luego al delegado. Entonces sí me va a importar, o al defensa civil, creo que así se trabaja en el colegio, ¿no? Al brigadier, subbrigadier y al defensa civil. Entonces, ahí sí me va a importar el orden. ¿Por qué? Porque tienen funciones, ¿correcto? Entonces ahí sí, si escojo primero a Jaimito, él va a ser brigadier, escojo luego a Pablito, el subbrigadier, y luego escojo a Roberto, que sería el de defensa civil, me estoy dando cuenta que sí importa, ¿no? Sí importa porque hay un orden que tiene funciones. Entonces ahí sí usaría permutación, porque importa el orden. Cuando no te interesa el orden, usas combinación. ¿Y cómo trabajo la combinación de n objetos tomados en grupos de r objetos? Sería combinación total n tomados de r objetos. C, n y abajo r. Se trabaja como la siguiente fracción. Factorial del total, n factorial, dividido entre factorial de la resta, n menos r, factorial, multiplicado por el grupo, ¿no? Por la cantidad que estás agrupando, r factorial. Entonces se parece un poco a esta permutación, ¿no? Donde aparece la resta. Solo que aquí multiplicas el conjunto que estás tomando, ¿no? Las partes que estás tomando, de tanto en tanto, de R elementos. Le agregas el R elementos, pero es una combinación, ¿sí? Una combinación. Cuando no te interesa el orden, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, eh, a ver, quiero preparar jugos surtidos de 3 sabores y tengo 5 sabores, ¿sí? 5 sabores de frutas o 5 frutas, ¿sí? Y quiero que tenga 5 sabores de frutas. Entonces, hay 5 sabores de frutas y quiero que tenga 3 sabores, ¿sí? Entonces sería una combinación de 5 en 3. ¿Por qué? Porque no me va a importar si coloco plátano, fresa y luego coloco papaya, ¿no? Las tres juntas. Es lo mismo que colocar fresa, luego papaya y luego plátano. Porque se van a combinar y va a salir el mismo sabor, ¿verdad? Entonces no me importa el orden. Al no importarme el orden es una combinación. Entonces sería 5 factorial sobre la resta, 5 menos 3 es 2 factorial y el otro es 3 factorial. Bueno, aquí hacemos lo mismo, el 5 factorial es 120, el 2 factorial es 2 y el 3 factorial es 6. 2 por 6 es 12, aquí puedo sacarle mitad, mitad, 60, sexta 1, sexta 10. Quiere decir que voy a poder preparar 10 jugos de 3 sabores, sabiendo que tengo 5 sabores posibles, ¿no? Muy bien, la combinación tiene algunas propiedades que te voy a mostrar a continuación. Nota, la combinación de n tomados de R en R, de n objetos tomados de R en R, es la misma combinación de n objetos tomados de n menos R objetos. Por ejemplo, está diciendo combinación de 5 en 2 es lo mismo que combinación de 5 y aquí 5 menos 2.
Eso me está diciendo. O sea que esto es combinación de 5 en 3, ¿verdad? Son iguales. ¿Por qué son iguales? A ver, vamos a comprobar. Esto sería 5 sobre la resta 3 factorial por 2 factorial. Aquí sería 5 sobre la resta 2 factorial por los 3 factorial. Es lo mismo, ¿no? Solo que el denominador se puede conmutar debido a que es una multiplicación. Es lo mismo, ¿está bien? Cumple, ¿sí? Cumple esta primera propiedad. Segunda propiedad, la combinación de n objetos tomados de 0 en 0, de 1 en 1, de 2 en 2, hasta de n en n, la suma de todas estas combinaciones me sale 2 a la n. A ver, digamos que sea combinación de 5 en 0, combinación de 5 tomados de 1, combinación de 5 tomados en 2, combinación de 5 tomados en 3, combinación de 5 tomados en 4 y combinación de 5 tomados en 5. Aquí te quedaría 5 sobre la resta 5 factorial por 0 factorial. Cuidado, 0 factorial no es 0, por definición el 0 factorial es 1. Esto es 1, este 5 factorial, lo mismo, va a salir todo 1. ¿Sí? Aquí una nota más, combinación de un número n tomado en 0 sale 1. ¿Sí? Para cualquier caso siempre va a salir 1. ¿Qué más? Combinación de 5 tomada en 1 sería 5 factorial sobre la resta 4 factorial por 1 factorial. Bueno, 5 factorial es 120 y esto es 24. 120 entre 24 sale 5. Otra propiedad que podemos agregar, combinación de n objetos tomados de 1 en 1 sale el n. ¿Sí? No lo olvides. Combinación de 5 tomados en 2 sería 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Esto ya lo habíamos visto en el anterior caso. 5 factorial tomados de, en este caso sería 2 factorial, 3 factorial. Aquí también sería 5 factorial, 1 factorial, 4 factorial. Y aquí sería, combinación de 5 y 5 sería 5 factorial sobre 0 factorial por 5 factorial. Resulta que esta combinación de n en n sale también 1. ¿Sí? Puedes darte cuenta. Combinación de 5 y 4 aquí sale 5. Y estos de aquí me salen, a ver, 120, acá sale 2, y aquí sale 6, 2, y salía 10. Y aquí también 10. Si lo sumamos, me sale 16, y 16 sale 32. Este 32 es lo mismo que el 2 a la 5. ¿Por qué? Porque había tomado como n5, ¿verdad? 2 a la 5. Esta cumple la propiedad. ¿Sí? Cumple la propiedad. No olvides estos detalles, ¿ya? Combinación de n en n sale 1, combinación de n en 0 también sale en 1, y combinación de n en 1 sale el mismo n. ¿Sí? Sale el mismo n. Son algunas propiedades que puedo añadir. Muy bien, ha llegado el momento de practicar con los ejercicios, chicos. Ya hemos tenido prácticamente una hora de teoría. Pasemos a la parte práctica. Número 1 dice simbolizar. Si la proposición que se obtiene es falsa, ¿cuáles son los valores de verdad de P y Q respectivamente? O sea, primero P y luego Q. A ver, me da un circuito lógico. Este cuadrado es un circuito paralelo. Al ser paralelo, esto significa un O. En la parte de arriba de la primera componente tenemos una serie. O sea que hay un I. No P y no Q. Además, el otro elemento sería el I. Quiere decir que este circuito es equivalente a esta proposición. Hay que reducir esta proposición ahora. Mira, lo voy a ordenar. Voy a usar conmutativa primero. Voy a conmutar este Q, lo voy a poner adelante. Voy a poner el O. Y al final voy a poner el no P y no Q. Siguen siendo equivalentes, ¿verdad? Siguen siendo equivalentes. Ahora, me dice que toda esta proposición que se obtiene es falso. Todo esto es falso. Ah, mira, no necesitaba conmutarlo, podía trabajarlo desde ahí nomás. Me dice que toda esta proposición es falsa. Entonces, ya tengo su equivalente, por acá lo trabajo.
negación de P y negación de Q, o Q, todo esto me tiene que salir falso. En esta operación compuesta, la última operación que voy a hacer, primero hago la negación, el paréntesis, las negaciones, y luego hago el I. Después de encontrar todo este resultado, haces el O. Esta es la última, el O. El O me tiene que salir falso. ¿Cuándo el O sale falso? ¿Te acuerdas cuándo el O sale falso? El O sale falso. ¿Cuándo sale falso el O? Acuérdate, cuando ambas son falsas. ¿Sí? Cuando ambas son falsas. O sea, todo esto tiene que ser falso. Y todo esto tiene que ser falso. Para que sea falso o falso, me sale el falso, ¿verdad? Ya. Entonces, desde ahí ya me doy cuenta que Q tiene que ser falso. Ya tengo el valor de verdad de Q. Q es falso. Solo me falta el P. Bueno, vamos a encontrar otro color. Como yo ya sé que Q es falso, la negación del falso, ¿sí? Negación del falso, él es falso. La negación del falso sería verdadero. ¿Sí? Y el I, la conjunción es falsa en muchos casos. Falso, 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 verdad, verdad, falso, pero verdadero y verdadero saldría verdadero. Entonces, para que me salga falso, esto de aquí tendría que ser verdadero con falso. Porque si fuese verdadero, verdadero y verdadero sale verdad. Estaría contradiciendo lo que me da de dato. Entonces tiene que ser falso. La negación de P es falso. Si la negación de P es falso, entonces P es verdadero, pues sí o no. Ya está. Queda. Me piden los valores de verdad de P y Q respectivamente. Primero P y luego Q. Si primero es P, verdad, y luego es Q, falso. VF, alternativa B. Queda. Así acá. Jesús. Vamos a la pregunta número 2. Indica el valor de verdad de todas estas proposiciones. Bueno, me dice si esta proposición es una contradicción. Todo esto es una tautología y todo esto es una contingencia. Hay que hacer las tablas de verdad, ¿no? La matriz principal. Bueno, en la primera tenemos dos proposiciones, P de Q. Se voy a poner aquí P, Q. Trazo sea exacto, ¿no? Acá las combinaciones con P y Q sería verdad con verdad, verdad con falso, falso con verdad y falso con falso. Son las cuatro combinaciones, ¿no? Que se pueden dar con dos proposiciones. Ahora tenemos que operar todo esto. Negación de P y negación de Q. Todo esto sí solamente si P o Q. A ver, P o Q. Ahí está. Muy bien. Hay que operar todo esto. Voy a poner bien ese Q porque me salió muy pegado su línea. Vamos a poner por acá. Ya. Negación de P sería el verdadero. P tiene todos estos valores. Verdad, verdad, falso, falso. Su negación sería falso, falso, verdad y verdad. Vamos a responder primero este paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos acá negación y aquí negación. Primero esta negación y ahora esta negación. Negación de Q. Q tiene valor verdad, falso, verdad, falso. Entonces su negación será falso, verdad, falso, verdad. Ya está. Ahora operamos el I. Para operar el I voy a usar otro color, en este caso el color celeste, agua azul claro. El I
La conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdades. Acá las dos son falsas, es falso. Acá es falso verdad, también será falsa. Acá es verdadera falsa, también es falsa. Y aquí dice verdad con verdad sí es verdadera en el caso de la conjunción. Ya resolví el primer paréntesis. Ahora voy a resolver el segundo paréntesis. Aunque el segundo paréntesis lo puedo hacer directo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí dice P o Q, sería verdad o falso, verdad, falso, falso. La disyunción débil, el O, solo es falso en el caso falso, falso. Verdad sería verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero. Y falso, falso. Eso la puedo hacer directo porque trabaja con P y Q, que son estos nada más. Ya no es necesario volver a copiar estas columnas. Listo, ya tengo estos. Este es el resultado del primer paréntesis y este es el resultado del primer paréntesis. Entonces vamos a resolver. La matriz principal, que es este resultado, voy a colocarlo mejor. Ya bueno, subrayo el mouse. Sería falso sí solo sí verdad, falso sí solo sí verdad, falso sí solo sí verdad, verdadero sí solo sí falso. El sí solo sí es verdadero únicamente en el caso que sean iguales. Pero aquí dice falso verdad, son diferentes, entonces es falso. Falso verdad también será falso, porque es lo mismo. Falso verdad también de nuevo, falso. Y por último, verdadero falso, también son diferentes, también será falso. Todas me salieron falsas. Y si todas son falsas es una contradicción, y esto dice que sí. Entonces será verdadera. La primera proposición es verdadera. ¿Sí? Esa sería la primera. Número 1 en romano. Vamos a ver la segunda, la 2 en romano. A ver, la 2 en romano. Igual, ¿no? Dice P entonces Q, Q entonces R, P entonces R. Cuidado que hay P, Q y R. Son tres proposiciones simples diferentes. Entonces vamos a tener aquí P, Q, R. Tres proposiciones. Cuando sean tres proposiciones, ¿cuáles son las combinaciones? Mucho cuidado aquí. Wow. El mouse se me queda, chicos, con el pad. No me deja arrastrarlo. Ahora voy a hacer otro trazo. Voy a tratar de hacerlo bonito. Ya, mejor. Así fue. En este caso vamos a tener 8 combinaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las 8 combinaciones? Pues ahora te lo muestro, ¿ya? A ver, hay que ver todas las posibilidades, que las 3 sean verdaderas, que las 2 primeras sean verdaderas. Así, mira, verdad, verdad. ¿Sí? Después tenemos verdad, falsa. Después tenemos verdad, falsa, verdad. Y por último, verdad, falsa, falsa. ¿Está bien? Luego tenemos falsa, verdad con verdad. Luego tenemos falsa, verdad con falsa. Por aquí tenemos falsa, en este caso, falsa verdad. Y el último que es falsa, falsa, falsa. Son los 8 casos para 3 proposiciones simples. Wow, va a ser un poco más extenso, ¿no? Tenemos que resolver 3. Y aquí dice P, entonces Q, en paréntesis, y Q, entonces R, paréntesis. Todo esto tiene corchete. Entonces, P, entonces R. Ah, ya. Lo primero que resuelvo es el corchete. Dentro del corchete resuelvo el paréntesis, primero y segundo paréntesis. Resolvería este primer paréntesis, luego este segundo paréntesis. Y finalmente lo opero con esta conjunción.
La conjunción va a ser el resultado de todo el corchete. Luego, te digo el P, entonces R. La condicional sería el resultado de este paréntesis. Opero la conjunción obtenida con la condicional usando otra condicional que va a ser el resultado. Esta es la que me va a dar el resultado final. Esa. Pero primero usamos esta condicional. La condicional solo es falsa en el caso VF, PQ, ¿no? Estas dos primeras columnas. VV, los usamos color celeste. VV verdadero. VV de nuevo, verdadero. V falso, falso. V falso, falso. Es el único caso que la condicional es falsa, el caso VF. Ahí tengo falso, verdad, verdadero, falso, verdad, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero. Ya está. Vamos al otro. Q entonces R. Q es esta segunda columna y R es esta tercera columna. El entonces, el condicional, solo es falso en el caso verdadero, falso. Allá acá tenemos la segunda y la tercera columna, ojo, estas dos. VV, verdad. VF, falso. FV, verdad. FF, verdad. VV, verdad. VF, falso. FV, verdad. Y por último, FF, verdad. Estas dos las tenemos que operar para encontrar esta conjunción, que voy a usar un color morado. La conjunción, el I, solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. Los demás casos son falsos. ¿Verdad con verdad? Verdad. ¿Verdad con falso? Falso. Falso con verdad, falso. Falso con verdad, falso. Verdad, verdad, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdad. Y verdadero, verdadero, verdad. ¿Está bien? Así sería. Solo esos casos. El caso verdad, verdad es verdad. Acá tenemos uno, acá tenemos otro y otro. Estos son falsos, falso, falso y falso. Vamos al segundo paréntesis, que está después de la condicional. P entonces R. Cuidado aquí porque es P entonces R. La primera columna y la tercera. Verdad con verdad sería verdadero. Verdad con falso, eso es falso. Verdad con verdad, verdadero. Verdad con falso, falso. Luego tenemos falso con verdad, falso con falso, falso con verdad, falso con falso. Como todos estos cuatro que vienen empiezan con falso, eso ya va a ser verdadero en la condicional. Porque solo la condicional es falsa en el verdadero falso. Pero ya empieza con falso, así que van a ser las cuatro verdaderas. Siendo inteligente, ¿no? No sé. Por último, esta condicional que va a operar a estos dos. Usando color rojo, condicional del morado con este celeste. A ver, sería, condicional solo es falso en el VF. VV, verdad. FF, verdad. F, verdad, verdad, verdad. Ya como empieza con falsa, ya sé que van a ser verdad. Verdad con verdad, verdadero. Falso con verdad, verdadero. Y verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, verdad. Todas son verdades, es una tautología. Y aquí dice que sí, es una tautología. Verdadero. Tercera y última. Bueno, la tercera, claro. Lo mismo, dice P, I, P, entonces Q, diferencias en este caso es disyunción fuerte, R. ¿No? Q, disyunción fuerte, R. Eso significa o Q o R. Pero hay tres, P, Q y el R. Lo mismo, tengo que hacer este cuadro igualito. Y la operación es otra, obviamente. La operación es otra, pero las 8 combinaciones. Excedí. Vamos a borrar. Se viene el trazo por acá. Y las 8 combinaciones. P, Q y R. Para ordenar esto,
esto aquí me doy cuenta que hay 4 verdaderas, 4 falsas. Las voy a poner. Porque es lo mismo que está arriba, así que solo lo voy a copiar en las combinaciones de valores de RAT nada más. La operación es otra, ahí sí va a ser diferente, obvio. En el Q veo 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Vaya, está fácil de aprenderlo. Para no tener que buscar todas las combinaciones, puedo aprenderlo así. En el caso del R, tenemos verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Está intercalado. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. La operación es P y corchete, P entonces Q, cero corchete, entonces Q o Q o R. Ya. Primero se resolvería el corchete y dentro del corchete tengo un paréntesis. Primero resuelvo este entonces. Este P bajaría. Todos los valores de P que son verdad, 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 falso, 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 falso. Aquí sí los copio, ¿por qué? Porque se va a operar con otro resultado. Es necesario que lo tenga cerca para no operar de lejos, eso lo puede confundir. P entonces Q, este sí lo puedo hacer directo, P entonces Q solo es falso en el caso VF. Creo que el P entonces Q lo vi aquí. Sería toda esta columna, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Porque sería esta misma columna va a salir lo mismo que acá. Y toda esta primera columna. Ah, ya me aprovecho del problema pasado, pues puedo aprovechar. Serían 2 verdades, 2 falsas y 4 verdades. Siendo un poco hábil, ¿no? Aprovechando eso. Ahora hay que operar estos dos. El y. La conjunción solo es verdadera en el caso de doble verdad, verdad, verdad. Acá hay verdad, 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 falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Y aquí ya hay falsas, así que va a ser falsa. Porque solo va a ser verdad cuando las dos sean verdades. Basta que haya una falsa y va a ser falsa. ¿Listo? Hago el Q en diferencia simétrica, en este caso o Q o R. Serían estas dos columnas, la segunda y la tercera. Pero tú debes recordar que el triangulito es o Q o R, disyunción fuerte. La disyunción fuerte solamente es verdadera cuando son de diferente valor. Verdad cuando sean diferentes. Verdad, verdad, falso. Que son iguales. Verdad, falso, verdadero. Falso, verdad, verdadero. Falso, falso, falso. Que son iguales. Verdadero, verdadero, falso. Que son iguales. Verdadero, falso, verdadero porque son diferentes, falso, verdad, verdadero porque son diferentes, y falso, falso, falso porque son iguales. Ya está. Ahora hay que operar este de celeste que encontré con este de morada. La condicional solamente es verdadera, ojo, solo es verdadera en el caso, no, solo es falsa en el caso verdadero, falso, ¿no? Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, 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 verdadero. Porque estas empiezan con falsas, pues. El único caso es verdadero, falso. Empieza con falso y ya va a salir verdad. Solo en este caso. Y dice, ¿es una contingencia? Sí, porque aquí hay uno falso, al menos uno es diferente. Entonces será contingencia, verdadero. Sería triple verdadero, la A. La A.
un poquito operativo, ¿no? Este problema, ¿no? Tiene tres tablas. Tres tablas encontrar los valores de radios. Bueno, fue extenso, pero no difícil. Tú que sabes las reglas, queda. La pregunta 3. Simplificar a su mínima expresión. Simplificar. Aquí tendremos que usar las leyes del álgebra proposicional. Nos dan P, entonces Q. Entonces, P y no Q. Estoy copiándolo nada más. O, P, O, Q. Esto lo podría cambiar por condicional y volverlo una distinción, pero no sé si sea lo más apropiado ahora. Vamos a esperar, voy a ver el corchete. En el corchete veo aquí que hay una I, hay una O y aquí otra O. Aquí hay una doble O. Voy a usar asociativa, ¿no? Tomando esto como si fuera una proposición. Todo esto sea R. R, O, P, O, Q. Puedo juntar estas dos. Así. P y no Q. O P. O Q, dejando el tercero solo. Ahí he usado asociativa, voy a anotarlo. Usé asociativa. Ahora, dentro de este paréntesis, como hay un O, I, puedo usar, acá está el P y aquí está el P, se repite, ¿no? Puedo usar absorción, pero voy a darle la forma. El P lo voy a poner adelante y este lo voy a poner atrás. O de nuevo, acá hubo conmutativa. Pongo el P adelante, el O y luego el paréntesis. Ahora sí lo ves, ¿verdad? Aparte del OQ. Ahí he usado conmutativa. ¿Sí? Conmutativa. Voy a anotar todas las leyes que estoy usando, ¿ya? Ahora aquí sí voy a usar absorción, porque está P, O, I, P acá hay, P, O, P, I. Está el O, I para usar absorción o distributiva. Pero como se repite el P, voy a usar absorción. En esta absorción, donde hay repetición, se va todo el paréntesis. Me queda solo el P. Por absorción, aquí me queda solo P. Baja el O. Por absorción. Ah, mira qué chévere. Absorción. El detalle está en esto. Acá hay condicional, condicional. Generalmente todas las propiedades, casi todas las propiedades trabajan con conjunción y disyunción, con el I y el O. Vamos a cambiarlo, pues por ley condicional es negación del primero, se vuelve disyunción y se coloca el segundo. ¿Verdad? Ahora vamos a poner por ley condicional. Nuevamente hay otra flecha ahí, ¿no? Esta flecha también la puedo cambiar por ley de condicional. La ley de condicional dice niego el primero y dejo el segundo. Entonces este se copia igual, sería todo esto, no hay problema. Sigue siendo esto. Y esta condicional se vuelve O, se vuelve disyunción. Pero se tiene que negar el primero, hay que negar todo el paréntesis. Negación de la negación de P o Q. Así. El segundo va a quedar intacto, o sea, va a llegar a este resultado, no hay problema. Está. Ahora aquí hago doble negación, Morgan, ¿no? La negación de él y negación de él. Por ley de Morgan. Ley de Morgan. Negación de la negación de P
Eso es P. Negación del O se vuelve I. Negación del Q, negación del U. Y se vuelve otro O. Aquí nuevamente veo que aquí un O y aquí otro O. ¿No te percatas que esto que me ha salido es lo mismo que está acá? P y no Q, O, P o Q. P y no Q, O, P o Q. Todo esto en realidad va a salir lo que está acá al final. P o Q de nuevo. Si hago los mismos pasos, ¿no? Si hago los mismos pasos. ¿Qué haría? Primero hago asociativa, el P lo junto con él. Luego conmutativa, cambio el P adelante y hago el otro. De nuevo hago absorción, me queda P y baja el Q. P o Q va a salir de nuevo. ¿Sí? Ya, lo voy a hacer, pero ya deberías haberlo anotado para poder marcarla acá de forma inmediata. A ver, primero hago asociativa, este P lo voy a poner por acá, pintándolo un poco. Luego conmutativa, para que tenga la forma de absorción, con el que se repite es más. Hice asociativa y luego hice conmutativa. Luego aquí, aquí haces absorción, se va esto y te queda P. Baja el OQ. Y ya no puedes reducir más, ahí queda. Esta es la forma más reducida. Acá lo que pusimos absorción. Los mismos pasos que habíamos hecho en todo ese corchete. Salió igualito al corchete. Listo. Clave D. De OQ. Esta es la representación más corta. Más. Chicos. Hacer una pausa para ir a nuestro pequeño break.